Si estás aprendiendo inglés y no te queda del todo claro si un verbo va seguido de un gerundio o infinitivo, no importa cuán bueno sea tu inglés, porque siempre sonará poco natural. Esto definitivamente puede causar muchos problemas con el habla de uno. Sin embargo, al ver esta lección entera, darás un gran salto hacia adelante porque en lugar de memorizar una lista larga de cuáles van seguidos de gerundios o cuáles van seguidos de infinitivos, aprenderás algunos verbos importantísimos que pueden ir seguidos de ambos y cómo su significado puede cambiar dependiendo de la forma que elijas. Por ejemplo, si dices I like sleeping o I like to sleep, pues en inglés hablado cotidiano no hay realmente ninguna diferencia con este verbo, pero con algunos de los verbos que vas a ver, elegir correctamente es necesario o cambiarás por completo el significado de una oración. Soy Connor, tu profe nativo de inglés, y mi único objetivo es ayudarte a que puedas lograr tus metas a través del aprendizaje del inglés. Así que, let's do this. Vamos a dividir esta lección en 4 secciones estratégicas con ejemplos claros. Las 3 primeras te enseñarán verbos donde usar un gerundio o infinitivo después de ellos no genera ningún cambio la mayoría del tiempo. Y la última sección es sin duda la más importante, porque con esos verbos, o sea, usar un gerundio en lugar de un infinitivo después de ellos, cambiará drásticamente el significado de la oración dada. Así que no te pierdas esa sección. Si llegas hasta el final, te prometo que me lo agradecerás. Y siguiendo mi último consejo al final de la lección, obtendrás una comprensión más sólida de este tema que el 99% de los estudiantes. ¿Ok? Entonces, vamos por la primera. Sección 1. Verbos de preferencia y emoción. Los verbos en inglés like, love y hate significan gustar, amar o encantar y odiar. Estos son algunos de los más comunes cuando se habla de preferencias y emoción, ¿verdad? Y entonces pueden ir seguidos tanto de un gerundio como de un infinitivo y generalmente hablando el significado no cambia mucho. Sin embargo, hay matices sutiles que pueden hacer que el uso de uno u otro sea más adecuado dependiendo del contexto. Empecemos con like, el cual quiere decir gustar en español. Considera este ejemplo comparativo. Tenemos I like swimming in the ocean y I like to swim in the ocean. Ambas frases se traducen al español como me gusta nadar en el océano, técnicamente hablando. El gerundio aquí se usa para hablar, digamos, de una actividad general que disfruto hacer, en este caso nadar o swimming en inglés. Y el infinitivo también es válido y expresa una preferencia por realizar la acción de nadar en el océano, o sea, no hay ninguna diferencia. Si tú le dices a alguien ambas frases, se entenderán igual. Veamos otro ejemplo en el cual esta misma lógica aplica y no hay ninguna diferencia. ¿Listo? Ok, tenemos she likes reading books before bed y she likes to read books before bed. Entonces, she likes reading books before bed y she likes to read books before bed. Son lo mismo. Entonces, la diferencia entre el gerundio y el infinitivo con este verbo like es mínima. Ambos se usan para expresar preferencias, aunque el gerundio a menudo se usa para hablar, digamos, de actividades generales, mientras que el infinitivo puede hacer que la acción sea, digamos, un poquito más puntual o intencional en términos de cómo suena. Y aquí cabe recalcar que muchas veces si estás simplemente mencionando cosas que a ti te gusta hacer, o digamos tus gustos en general, es más fácil y a veces más común usar el gerundio. ¿Ok? Hablemos del próximo verbo love. Y algo que deberías saber es que básicamente todo lo que acabo de enseñarte sobre like también es igual con love. Si usas el gerundio o infinitivo después, la diferencia será mínima la mayoría del tiempo.
Por ejemplo, si dices, I love hiking in the mountains versus I love to hike in the mountains. Ambas frases quieren decir me encanta hacer senderismo en las montañas. Y al final de cuentas, o sea, es posible que en este caso el infinitivo pueda dar la sensación de que la acción de hacer senderismo está, digamos, más planeada o estructurada, pero todo dependerá del contexto y si simplemente hablas de tus gustos, realmente no hay ninguna diferencia. Pero ahora veamos otro ejemplo. Tenemos she loves dancing salsa y she loves to dance salsa. Otra vez, she loves dancing salsa y she loves to dance salsa. Estas frases quieren decir a ella le encanta bailar salsa y pues el gerundio se usa para resaltar la actividad como algo que a ella le gusta hacer en general. Y el infinitivo también expresa su gusto por bailar salsa, pero con un enfoque un poco más enfocado en la acción. Y te comento que a pesar de no haber ninguna diferencia en estas dos oraciones en inglés cotidiano, pues si vas a continuar hablando después de esta oración y quizás añadir más detalles, mucha gente parece usar el infinitivo como una manera de comenzar explicaciones más largas o detalladas. Por ejemplo, she loves to dance salsa on weekends before going to have coffee with friends. She loves to dance salsa on weekends before going to have coffee with friends. Entonces, no es que usar un gerundio al inicio de esta oración sea incorrecto, es simplemente algo que he notado personalmente y que quizás quieras intentar. Entonces, si quisieras, sí, definitivamente podrías decir, she loves dancing salsa on weekends before going to have coffee with friends. Si quieres, no hay problema. Es que generalmente ambos son intercambiables, pero el gerundio puede sugerir una acción que es parte de un hábito, mientras que el infinitivo podría sonar un poco más específico, o sea, para comenzar una oración más larga o más detallada en términos de, digamos, una descripción o algo así. Excelente trabajo hasta ahora y por favor dale like al videíto si te está gustando, si te está resultando útil, pero ahora vamos a terminar esta sección con el verbo hate, el cual quiere decir odiar en español. Entonces se dice hate, la H no es muda, hate. Y veamos un ejemplo con este verbo. Tenemos I hate studying late at night y I hate to study late at night. Otra vez, I hate studying late at night versus I hate to study late at night. Ambas frases quieren decir odio estudiar hasta tarde en la noche. Y el gerundio resalta la acción continua que no me gusta hacer. Y el infinitivo resalta más la intención de evitar esa acción en general. Podemos ver este mismo concepto con este siguiente ejemplo. Tenemos, he hates waiting for the bus. Y he hates to wait for the bus. Otra vez, he hates waiting for the bus. Y he hates to wait for the bus. Estas frases quieren decir a él le molesta esperar el autobús. Y, al igual que like y love, la diferencia entre el gerundio y el infinitivo con hate es mínima, pero el gerundio puede resaltar la actividad como una experiencia en curso, mientras que el infinitivo puede implicar un rechazo a la idea de realizar la acción. Entonces, qué bueno que no tengamos que preocuparnos tanto por el uso de gerundios e infinitivos después de estos verbos like, love y hate, ya que son verbos muy comunes, al igual que los de la siguiente sección, que de hecho tienen más matices que debes conocer, especialmente cuando se usan en pasado. Entonces, veamos sección 2, verbos de acción y proceso. En esta sección vamos a ver 3 verbos súper comunes: start, begin y continue. Start y begin quieren decir empezar
y continue quiere decir continuar. En estos casos, el significado no cambia mucho. Sin embargo, al usar el gerundio o el infinitivo, el enfoque de la acción puede cambiar ligeramente. Comencemos con el verbo start. Por ejemplo, tenemos I started reading the book yesterday. Y I started to read the book yesterday. Otra vez, I started reading the book yesterday. I started to read the book yesterday. El gerundio indica que la acción de leer comenzó en el pasado y no terminó. Así que, si me dices eso, está perfecto y no me pregunto qué siguió después necesariamente, pues la oración indica que está en proceso esta acción y que seguirás leyendo en el futuro. Pero con la segunda frase, I started to read the book yesterday, o sea, es igual, pero a veces puede dar la sensación de que la acción fue iniciada en un punto específico o que vas a explicar aún más después. Es decir, se da un espacio más amplio a veces para seguir hablando y describiendo algo paso a paso que ya ocurrió. Veamos otro ejemplo parecido. Tenemos, they started playing football last week y they started to play football last week. They started playing football last week. They started to play football last week. Aquí el gerundio enfatiza la acción, playing, como parte de un proceso que se inició. Y el infinitivo hace que la acción de empezar suene un poco más puntual. Bueno, aquí realmente la diferencia es mínima. Veamos un ejemplito más, esta vez en presente. Tenemos, I start reading at 7 a.m. every day. Y I start to read at 7 a.m. every day. I start reading at 7 a.m. every day. I start to read at 7 a.m. every day. Mientras que la diferencia entre estos dos ejemplos no es notable en general en contextos cotidianos, te cuento que yo personalmente prefiero utilizar el gerundio porque me suena más natural al describir acciones habituales. Pero ahora pasemos al próximo verbo begin. Begin. Y si te estás preguntando por la diferencia entre start y begin en inglés, son sinónimos que en muchos casos se pueden utilizar de forma intercambiable. Begin tiende a ser un poquito más formal y se usa para procesos o situaciones más abstractas, mientras que start tiende a ser más informal y se emplea más en situaciones cotidianas o con acciones concretas. Veamos dos ejemplos donde realmente no hay ninguna diferencia notable entre las dos maneras. El primer ejemplo es, I began studying at 8 p.m. Y I began to study at 8 p.m. I began studying at 8 p.m. I began to study at 8 p.m. Entonces, como dije, no hay ninguna diferencia notable aquí. Entonces usa cualquier forma que quieras, sabiendo y tomando en cuenta que muchas veces la gente elige usar el infinitivo cuando sigue diciendo más palabras después, para, digamos, contar una historia, dar más detalles, etc. Ahora veamos el segundo ejemplo. Tenemos, she began learning French last month. Y she began to learn French last month. Entonces, she began learning French last month. Y she began to learn French last month. Aquí, el gerundio enfatiza el proceso de iniciar la actividad, mientras que el infinitivo sugiere que la acción fue comenzada de manera más puntual. Pero es tu decisión, elige la que más te guste. Y ahora, veamos el próximo verbo en esta sección. Continue. Continue. Por ejemplo, si digo, she continued reading after the break, versus she continued to read after the break. Aquí realmente no hay ninguna diferencia notable en contextos cotidianos tampoco, pero como te comenté, a veces si vas a dar una explicación más larga,
dar más detalles o quizás contar una historia más larga, quizás vayas a querer utilizar el infinitivo inicialmente para comenzar un párrafo o una explicación. Y luego de eso podrías seguir utilizando más infinitivos o quizás gerundios. Es tu decisión. Pero oye, espero que estés notando los beneficios de dedicarle tiempo a comprender esta lección. Sé que puede ser complicado recordar qué verbos requieren un gerundio o un infinitivo después, y este proceso puede tomar bastante tiempo. Sin embargo, si sabes algunos verbos como los que se encuentran en esta lección que te permiten utilizar ambas opciones después, ahora tienes un atajo que hará que tu aprendizaje sea muchísimo más eficiente. Y créeme, esto te será de gran ayuda. Lo único que te pido a cambio es darle like a este video ahora mismo con tu thumbs up, si te está gustando, si te está resultando útil. Realmente quiero seguir creciendo este canal y sé que con tu ayuda lo lograré. Entonces, gracias y sigamos al próximo ejemplo. Tenemos they'll continue to fight for hours. Y they'll continue fighting for hours. Otra vez, they'll continue to fight for hours. Y they'll continue fighting for hours. Aquí es lo mismo, no hay ninguna diferencia. Veamos otro ejemplo. Tenemos they continued to play the game until midnight. Y they continued playing the game until midnight. They continued to play the game until midnight. Y they continued playing the game until midnight. Otra vez no hay ninguna diferencia. Entonces tenemos muchísima flexibilidad en este caso con estos verbos en esta sección. Ahora continuemos a la tercera sección que va a tener más verbos que son importantes para ti en términos de tu vida cotidiana y en los cuales realmente si ponemos un gerundio o infinitivo después no habrá una gran diferencia. Sin embargo, la cuarta sección es la más importante, entonces no te vayas, por favor. Veamos sección 3, verbos de esfuerzo o intención. Los verbos de esfuerzo o intención como try o attempt tienen una característica muy importante. El gerundio generalmente se usa para hablar de intentos sin un objetivo claro, mientras que el infinitivo enfatiza el propósito de lograr algo específico, que muchas veces en la oración se va a indicar. Aunque ambos verbos se traducen como intentar, try es más común y menos formal, mientras que attempt tiene una connotación de mayor formalidad y seriedad. Entonces, empecemos con try y verás que usar un infinitivo o gerundio después no siempre es algo que puede hacerse sin sonar menos natural. Entonces, en este momento, realmente, por favor, quiero que me prestes más atención para maximizar tu aprendizaje. El primer ejemplo con try es I tried swimming, but I didn't like it. I tried swimming, but I didn't like it. Y I tried to swim, but I didn't like it. I tried to swim, but I didn't like it. Con estas oraciones debes saber dos cosas. Primero, el gerundio muestra que intenté realizar una actividad sin un énfasis particular en tener éxito. Implica que en el pasado fue algo que probé hacer como actividad en general, posiblemente para, digamos, seguir desarrollando habilidades en esa área, pero ya que no me gustó, no seguí con la actividad. Lo segundo es que en este contexto, si tu meta es expresar que probaste esta actividad, no te gustó y no seguiste, el gerundio suena más natural. Si usas el infinitivo, suena como si estuvieras, refiriéndote a una ocasión en particular. No es gramaticalmente incorrecto, ¿ok? Pero no comunica la misma idea exactamente de la misma manera que el gerundio lo hace. Entonces, en esta situación o en cualquier otra donde quieres expresar que probaste una actividad física
o un deporte quizás, pero luego lo abandonaste, muchas veces sonará mejor usar un gerundio después de este verbo try. Ahora veamos otro ejemplo que no sea una actividad física. Tenemos, she tried learning a new language. She tried learning a new language. Y she tried to learn a new language. She tried to learn a new language. Aquí el gerundio implica un intento de realizar una actividad sin un propósito definido. Suena más neutral y general, como si estuvieras, digamos, experimentando un poco con la actividad. Mientras que el infinitivo resalta que el intento fue enfocado y con la intención de dominar el idioma. ¿Ok? Entonces, como ves, el gerundio después del verbo try resalta el intento de experimentar o realizar algo sin un enfoque claro, mientras que el infinitivo implica que la persona realmente tiene la intención de lograr algo en específico. Ahora pasemos al próximo verbo, attempt. Attempt. Considera estas dos oraciones. Tenemos, he attempted climbing the mountain. Y he attempted to climb the mountain. Ambas frases quieren decir él intentó escalar la montaña. Y aquí el infinitivo da la sensación de que el intento de escalar la montaña fue un esfuerzo consciente, con la intención de alcanzar la cima, mientras que el gerundio se centra más en la actividad de escalar en sí. Al final de cuentas, a nadie le importará qué manera uses, pero vale la pena saber esta diferencia por si te sirve al dar explicaciones más largas o contar historias, o digamos, simplemente querer ser más intencional. Veamos dos ejemplos más en donde ambos se pueden usar de forma intercambiable la mayoría del tiempo, pero donde con el gerundio el énfasis está en el intento de realizar una acción, aunque el resultado no es claro. Y el infinitivo implica un intento un poco más determinado si realmente queremos ser técnicos. El primero es, they attempted fixing the car. They attempted fixing the car. Y they attempted to fix the car. They attempted to fix the car. ¿Ok? Ahora vamos a ver otro ejemplo. ¿Listo? Y el ejemplo es, she attempted swimming across the river, but it was too difficult. She attempted swimming across the river, but it was too difficult. Y she attempted to swim across the river, but it was too difficult. She attempted to swim across the river, but it was too difficult. Como te he dicho anteriormente, puedes elegir la forma que más te guste. Realmente en inglés cotidiano no hay ninguna gran diferencia aquí, ¿ok? Nada más quería que prestaras atención a los matices que mencioné previamente. Y ahora, sinceramente, te felicito porque has llegado a sección 4, la sección más importante. La verdad, qué bueno que hayas llegado a esta sección porque hasta ahora has visto verbos que cuando van seguidos de un gerundio o infinitivo realmente no cambian el significado de la oración entera, pues no con una diferencia, digamos, marcada o notable. Pero todo esto cambiará en esta sección. Deja que te lo explique. Primero, considera los verbos forget o olvidar y remember o recordar. Estos verbos tienen una característica muy importante y es que el uso del gerundio o infinitivo cambia el significado de lo que queremos decir totalmente. Por ejemplo, si digo, Chris forgot traveling to Chicago when he was a kid. Chris forgot traveling to Chicago when he was a kid. Esta frase significa que Chris viajó a Chicago cuando era niño y ahora lo ha olvidado o digamos no se acuerda de ello. Entonces, si forget se utiliza con un gerundio, significa olvidar algo que has hecho en el pasado. Pero ahora veamos forget con otro ejemplo en pasado cuando va seguido de un infinitivo. Entonces, Chris forgot to travel to London.
Chris forgot to travel to London. Este ejemplo implica que a Chris se le olvidó viajar a Londres. Entonces podemos suponer que sabía que tenía que hacerlo o que, digamos, se suponía que tenía que hacerlo, pero acabó olvidándolo. Entonces con este verbo forget, si se usa con un gerundio después, significa que uno ha olvidado algo que ya hizo o experimentó previamente. Y si se usa con un infinitivo después, quiere decir que significa que a uno se le olvidó hacer algo que debía hacer. El segundo verbo en esta sección es el opuesto del primero. Remember o recordar en español. Considera este ejemplo. I remember meeting her a year ago. I remember meeting her a year ago. Cuando remember se usa con un gerundio, significa evocar algo de tus recuerdos. Entonces, en este caso, estoy recordando que conocí a una mujer hace un año. Esto no es lo mismo que el significado que tiene remember cuando va seguido de un infinitivo. En esos casos, significa recordar hacer algo o literalmente no olvidar hacerlo. Por ejemplo, every year I remember to call my parents on their anniversary. Every year, I remember to call my parents on their anniversary. Veamos un ejemplo más. I remember going to the meeting on time. I remember going to the meeting on time. Aquí el gerundio se refiere a recordar una acción que ocurrió en el pasado, pero considera este próximo ejemplo. Si digo, I remember to go to the meeting on time. I remember to go to the meeting on time. Pues ahora el infinitivo se usa para referirse al hecho de que siempre tiendo a recordar ir a la reunión a tiempo. Digamos, llegar a tiempo. Entonces, básicamente con remember, si va seguido de un gerundio, se usa para hablar de acciones pasadas que recordamos haber hecho. Mientras que si va seguido de un infinitivo, pues implica que recordamos hacer algo en el futuro o en un momento muy específico. ¿Ok? Entonces, el próximo verbo es stop. Stop. Y este verbo quiere decir parar en español. Veamos el primer ejemplo. Puedo decir, I stopped smoking last year. I stopped smoking last year. Esta oración indica que dejé de hacer una acción que estaba haciendo previamente y habitualmente. Pero si digo, I stopped to smoke last year, I stopped to smoke last year, ahora es totalmente diferente. Porque pues esta manera de decirlo denota que me detuve para hacer una acción, en este caso, fumar algo el año pasado. Para que sepas, no fumo absolutamente nada. Respiro muy claramente y me encanta. No podría decir lo mismo si te estuviera hablando el Connor adolescente, pero me siento súper feliz de haber superado esa etapa. Y bueno, habiendo dicho eso, veamos el próximo ejemplo. Tenemos, she stopped thinking about it. She stopped thinking about it. Y este ejemplo quiere decir ella dejó de pensarlo. Entonces aquí el gerundio resalta que dejó de hacer una actividad en curso. No especifica cuándo, pero sabemos que dejó de pensar en algo. Ahora cambiemos el gerundio por el infinitivo del mismo verbo. Entonces tenemos, she stopped to think about it. She stopped to think about it. Ahora cambia por completo el significado, porque quiere decir ella se detuvo para pensar en ello. Entonces, el infinitivo implica que ella se detuvo con el propósito de hacer algo en particular, el cual en este caso sería pensar en algo en particular. Entonces, como ves, el gerundio con stop expresa el fin de una acción en curso, mientras que el infinitivo indica que alguien detiene una acción con la intención de hacer algo nuevo. Como hemos visto a lo largo de esta lección, el uso del infinitivo o del gerundio después de ciertos verbos muchas veces realmente no importa tanto, pero como acabas de ver,
Pues con los verbos en esta última sección sí importa mucho. Entonces asegúrate de anotar estas palabras para no olvidarlas y ya que llegaste hasta acá, te cuento que aún te queda un pasito más para realmente poder dominar y entender muy bien este tema. Y es que existen otros verbos que solamente pueden ir seguidos de un gerundio y no un infinitivo y viceversa. Y ya te creé otra lección en la cual cubro detalladamente este tema. Entonces te la voy a dejar aquí en la pantalla. Haz clic ahora mismo en esta otra lección inmediatamente para realmente dominar este tema. Muchísimas gracias por ver este video y te veo en esta otra lección en unos segunditos. Hasta entonces.